listas que a continuación se relacionan. Número 3, Celia, con el lema Isla. Número 8, La muerte que yo viví, con el lema Ensoñaciones. Número 25, Visitante de última hora, con el lema Macana. Número 26, Ratas, con el lema Lucánicos. Número 33, Yum, con el lema Infinitesimal. Número 44, Campanita. Número 48, Leonor I, Ítaca. Número 48 era. Número 58, Elogio del meandro, Nortumbia. Número 60, Al fin es primavera, Ataorma. Número 65, Metamorcómic, Carpe Diem. Número 70, El espectador, Nesrani. Número 74, Mamá vive en los polos, Piedra Rubita. Número 99, La casa del perdón, Modus Nil Tempus. Número 109, La noche inquieta, Renius. Número 110, Tenienta Nuria Velasco o La obrera de las sanidades. Número 117, En una esquina del corazón, Exo ac nulli. Número 119, La bruma, con el lema La espera. Número 134, Buscar la tramontana, Alua Abanea. Número 136, Se hacen toda clase de duplicados, con el lema La séptima llave. Y por último, el 150, titulado El nombre del saco y con el lema Feliz. A continuación procedemos a la presentación de los miembros del jurado. Doña Patricia Marrufi Bonfanti nació en Camogli, Génova, es licenciada en Medicina y en Psicología, reside y trabaja en Cádiz, la ciudad de su familia materna. Desde siempre ha compaginado su actividad profesional con la literaria. Ha colaborado en diferentes periódicos y revistas españoles e italianos, publicando poemas, relatos, reseñas literarias y teatrales, cuadernos hispanoamericanos, revista Atlántica de poesía, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, etc. En 1991 vio a la luz su primer libro de poemas, La vida imperceptible, en el año 2004. El de relatos Casa Materna, en el año 2011, la colección de poemas Domus Viridis, y en el 2012, en italiano, Luce Verde. En Italia ha sido galardonada con los premios de poesía y de relatos e incluida también en diversas antologías de poesía. En español ha ganado los premios de poesía Ciudad Rota en el año 1990, en el año 2010 el del Real Colegio Médico y en el 2011 el Certamen Iberoamericano de las Letras. También los de relato corto Ciudad de Jerez, de la Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz, el Letras para Mujeres también de Cádiz, el del Real Colegio Médico en dos ocasiones, en el año 2006 y en el 2013, y el de textos teatrales en el primer concurso nacional sobre violencia de género del año 2002. Ha traducido al español los textos de Natalia Ginsburg, Ungaretti, Pasolini, Montale, Pavese, Sinisgali y Edoardo Sanguinetti. Es autora de una antología de poesía andaluza actual para la prestigiosa revista italiana Proletario. Don Juan Antonio Macías Gutiérrez nació en Puerto Real. Vivió en San Fernando durante varios años hasta que se trasladó a Cádiz, donde reside, para dedicarse a la docencia como catedrático de enseñanza secundaria. Ha participado en el programa Poeta en el Aula de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es cofundador de la revista Vientos, ha participado igualmente en diversos actos culturales impartiendo conferencias y formando parte como jurado en certámenes de poesía y narrativa de diversas instituciones. Es vicepresidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, coordinador general de la revista Ateneo, ha publicado en prensa la serie de artículos El diario de Raquel y, entre aires y limones, fue seleccionado en el Premio Adonai de Poesía. Con el libro Poemas de Profundis es finalista en el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. En antología incompleta se recoge parte de su obra hasta 1997. En la actualidad está preparando Poesía Total, donde se incluyen toda su obra completa. El ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez es poeta y tomó posesión como académico de número de esta el día 28 de abril del año 1992. Rogamos la presencia del señor secretario del jurado para dar lectura al acta con el acuerdo del fallo. Buenas tardes. En la ciudad de San Fernando, en la sala del Centro de Congreso Cortes de la Real Isla de León, siendo las 18:45 horas del día 18 de junio del año 2013, se reúnen los miembros del jurado designados para fallar
el 39º concurso de cuentos Puente Suazo, compuesto por doña Patricia Murrafis Morafante, presidenta, don Juan Antonio Macías y don Rafael Duarte Sánchez como representante de la entidad convocante. De los 151 cuentos recibidos han sido solo seleccionados 20 y tras sus deliberaciones acuerdan conceder el premio de este concurso al trabajo presentado con el lema Reius, titulado La Noche Inquieta. San Fernando, 18 de junio de 2013. Seguidamente, rogamos la presencia de los otros dos miembros del jurado y también del representante municipal para la apertura de la plica y proclamar al ganador, por favor. Los datos personales son Fernando Delgado Jiménez, de Segovia. El título, El silencio perfecto. El autor declara que el presente trabajo es inédito y no ha sido premiado en otro concurso literario. Enhorabuena. Buenas tardes. En primer lugar quiero dar las gracias a la Real Academia de San Román de Ciencias y Letras y Artes por haberme dado la ocasión de estar aquí y sentirme muy orgullosa y muy honrada de haber sido miembro del jurado de este 39 concurso de cuentos Puente Suazo. Y sin más, pues paso a la lectura del relato ganador, La Noche Inquieta. Nos conocimos en Madrid, en la puerta de un bar en un barrio de Malasaña, en una esquina llena de vómitos, con aroma a chis y algunas flores nocturnas, pegada al lienzo sucio de la oscuridad. Te peleabas con un tipo de pelo aceitoso y un ojo de cristal, con cuerpo de no destino. Nunca había visto a una mujer con aspecto de niña de colegio pegar tan fuerte, con convicción. Además llorabas. Conseguí alejarte de mí y te invité a un refresco. No bebías alcohol, dijiste, en mi bar de siempre, el de los amigos, en el interior del interior. Yo me tomé una cerveza, aunque nada más verte los ojos y mirarte de cerca, deseé ahogarme sin más. Quizá fuera alguna canción, o algo que dijiste, o la forma de abrir la boca al hablar, o de ponerme la mano en el antebrazo cuando buscabas que te prestara más atención, como si eso fuera posible. O al descubrir que la razón de tu pelea con el camello no era otra que impedirle que la vendiera cosas, dijiste, a tu novio de entonces, un tal Antonio, de quien jurabas que estabas enamorada y a quien querías recuperar a cualquier precio, tu novio del colegio, tu único amor, tu amor de siempre. Tantos abismos cruzados en la candidez imposible de tu suave rostro. Estudiabas Derecho en la Complutense, viajabas los veranos a Benidorm, leía a Cortázar, escuchaba a Jacques y a Sabina, y nunca había leído a Ibarzo o Bielma. Todo el espacio exterior parecía caber en tu interior, en tu cuerpo catedral, tu cuerpo destino, pálido, sensual, de forma de maniquí y sonido de barroco inglés. A veces fingía escucharte, solo para poder acercarme y respirar tu olor, tu cuerpo. El calor de la pelea lo había encendido, y tu aroma era como el de las jaras en la noche de verano, tierra y agua mezcladas y agitadas, con intensas flores blancas, adornando y perfumando el jardín. Noche de mar y de sur, cuando por fin
conseguí que te rieras, alguna tontería, y te acercaste a mí, yo ya estaba visualmente enamorada. Fuera llovía con blandura. Dentro, ¿qué se puede decir cuando sentía que hasta mi reflejo temblaba esa extraña niebla? Recordé un poema de Blancandreu, yo sola, a oscuras por las azoteas, y te lo recité de un tirón, con mi boca pegada a tu pelo, susurrándote al oído y enfatizando el sonido de los versos, dándole el ritmo de una canción, venciendo el miedo de que todo acabara antes de empezar. Con la segunda cerveza, logré inventarme una historia triste de un chico en la universidad, unas cartas rotas perdidas en una taquilla de la facultad, algunas borracheras y largas tardes solitarias, deambulando al azar, mirando barcas en el retiro, escuchándolas crujir al navegar y observando las laderas cuando las parejas se detenían en el beso preliminar del beso. El viento meciendo las manos, las mejillas fundidas en extraño cristal. Me temblaba la voz, me temblaba el cuerpo, me inclinaba y me ceñía como un pequeño velero, buscando estrellarme mecida por una ola infinita contra el acantilado de tus mejillas, levantadas en el horizonte donde se vence la luz. Ese paisaje, tus brazos, tus piernas jóvenes, dulces, eléctrica, pasadizo de incendios. Deseé que la luz, toda la luz, la ciudad entera, se apagara y solo ver tus ojos. El mundo parecía molestar, el tiempo haberse contraído y quedarse detenido en la humedad pegada en tus labios como un jardín, sobre la tierra negra, al pie de la hiedra, soñando estrellas al otro lado de la oscuridad, en la oscuridad. Yo sola, oscura por azoteas, con alas amontonadas, me dije del Andreu, para mí, para ti. Buscaba hacerte sonreír, una vez, otra vez, despierta de la pesadilla que te llevó a mi rincón, sensible al peligro que te ofrecí con mis manos abiertas. Te quería sin memoria, como una blanca aparición en un recodo de la carretera, fugaz, evanescente, radiante, una simple suave figura y una estela, como la de una leyenda. Te miraba y veía el mar de Sorolla, la luz del Mediterráneo, el calor sensual de las hogueras de verano. La conversación se nos iba y venía, sin razón, sin orden. Yo soñaba con que fuera siempre de noche. Un maravilloso caos por los barrios, las calles y los bares de Madrid. También los parques, los amores adolescentes, la música en el metro, en los cines, las filas de ras. Me hablaste de tu habitación. Te conté mis viajes al norte. Me describiste tus sueños dejados caer entre páginas en libros abiertos. Te narré alguna escena de mi árbol de vida. Noches locas bajo la brisa del mar, cuando yo misma me quedé para siempre en los sueños de alguien, sin decirte que no los recordaba, sus caras, sus nombres, sus besos, el sabor de la piel perdido por el salitre del aire marino. Todo el mío era un bosque de Barnes, lleno de camiones y criaturas. Tenía claro que tú no habías salido nunca del jardín. Miraba tus piernas, ese mágico paralelismo sumergido en el corte de tu minifalda, y quería, lo pensaba, como una piensa en vivir, tener la posibilidad de que, a mi lado, pudieras tener la sensación de tenerlo todo, ser feliz. Todo idas y venidas en mi cabeza, páginas enteras de razones de Simone de Beauvoir, Patti Smith, Lou Reed, Hilario Camacho, calles enteras amuebladas con mi colección de canciones de amor, de poemas enquistados en la piel, de mermeladas al amanecer, sábanas húmedas y heridas y luces bajas, donde siempre es de noche, fantasmas de peluche, odalisca, mimos, flautistas, tardes frente al televisor, mañanas de domingo, subiendo los churros y la adrenalina en el ascensor. Tus ojos hermosos, rodeados de desordenada melena en la habitación. Me enamoré, como un vino hecho en 2 horas, cálido, frutal, oscuro, letal, de los que se pegan al corazón. Te desnudé a fuerza de mirarte sin parar, trazando destino como se hacen caminos sobre la fina hierba primaveral. Te soñaba desnuda o te desnudaba soñando, malabares poéticos. Hubo un instante, tus caderas se me hacían moradas abiertas. Empezaba a valorar tentar el beso, fugaz, de refilón, como meter las piernas en el mar en un frío norte, en cualquier norte, solo atisbar una avanzadilla, al borde de riesgo, esperando ver si cerraba los ojos y te dejabas llevar. En ese instante,
Ya se me antojaba que la partida de ajedrez que se había iniciado en mi cabeza, tantas botellas abiertas sobre la mesa, gemía en el desenlace, 2 piezas solas y 64 razones para avanzar. Fui al baño, para poder seguir bebiendo y hablándote. Estaba dispuesta a deslizarme por el callejón prohibido hasta penetrar en la pared de tu cuarto como una inmortal criatura romántica, oscura e intensa, hechicera e implacable. Me dibujé a mí misma frente al espejo como una criatura final del Renacimiento, con el pincel de Byron más salvaje. Estaba decidida a buscarte sin descanso, a encontrarte. Nadie juega más y mejor que una mujer. Supe que era él, Antonio, el muchacho pálido y flaco, patibulario, que entró dando traspiés en el bar. Te miró como quien busca la cerradura, a oscuras, en el descansillo de madrugada. Te vio sin ver. Creo que le bastó la seguridad de que quien entrevía en la bruma mortal de su ceguera eras tú. Me besaste y me ofreciste una brisa de gracias, y al mirarme a los ojos vi que en los tuyos se había quedado prendida una interrogación. Me quedé quieta, arrugada, sentada a la mesa, fría de tu ausencia. Me pasé al whisky y a los hombres, y otra vez, una vez más, lloré algún tema que no recuerdo que alguien, a quien no pude amar, puso para mí otra vez, una vez más, en el mismo bar de siempre, lleno de sillas vacías, con nombres grabados en el asiento que se me quedan pegados a la piel cuando me siento desnuda a beber y a soñar y a navegar, sobre todo navegar, sin descanso, con tus ojos en el horizonte, el paisaje y la luz de tus pupilas y la máscara levantada de la medianoche en la que mis manos se acercaron a tus manos. No encuentro razones. Todo está lejos de mí. Los números pares me van a matar. No hay miedo en mi cuerpo. Vivo en el centro, en la selva aislada del interior, y tú no estás. Y yo no estoy. Plomo en mi vientre. Cuando se acabó la canción salí a la calle. Un absurdo alba se adivinaba arriba de los tejados rojos de la ciudad vieja y humilde. Los tejados son negros en los barrios caros. El barro de amores neonatos, deshechos, desmembrados, llenaba las aceras. Algunas almas solitarias andábamos con dificultad, los zapatos pegados en el terreno movedizo. Huérfana, y en hora de soledad encontré unas manos balanceándose en el balcón de una sonrisa como de niño. Palabras lejanas y como de otro país derramándose como un manantial hacia mi boca asombrada, seca de susurrar apenas unos minutos atrás. Encendimos un cigarrillo y reímos. Entre mis brazos descubrí otro brazo, entre mis ojos divisé otro ojo, entre mis piernas apareció otra pierna. Mi alma quebrada se partió en un abrazo. Al doblar la esquina, camino de quien sabe que portal oscuro y mugriento, ya iba agarrada de la mano. Antes de cerrar los ojos y de que se prendiera la hoguera, pensé en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marrufi Bonfante, y muchas gracias también a los otros 2 miembros del jurado, don Juan Antonio Macías y don Rafael Duarte, por colaborar con la Academia, aceptando el trabajo y la responsabilidad de fallar este premio. Vuestra gratitud. Es costumbre que llegado este momento de la clausura del curso, el presidente haga una exposición de la relación de actos que hemos mantenido a lo largo de estos 9 meses. Se dan 2 circunstancias. Por un lado, que han sido 9 meses muy intensos. Ha habido 23 o 24 actos. Yo no quiero brearlos a ustedes ahora haciéndole una relación de cada uno de ellos, entre otras cosas porque muchos de los presentes han asistido, afortunadamente, y se lo agradecemos también. Y además sería interminable, y nos queda la conferencia de don Rafael Duarte. Sí voy a hacer unas consideraciones breves, insistiendo en que efectivamente han sido 23 actos
repartido entre las tres ramas que tiene la academia: ciencias, letras y artes. Conferencias, conciertos, un pregón de Navidad y mesa redonda, y coloquios posteriores a las conferencias. Bueno, también la academia no se ha limitado a ejecutar el programa que hizo público en septiembre del año pasado, sino que también ha asistido a todos aquellos eventos de asociaciones, de entidades, o bien de la administración pública o del estamento castrense militar, a la que ha sido invitado y a la que hemos asistido con muchísimo gusto. En unos casos con nuestra asistencia y en otros casos colaborando con intervenciones de distintos académicos. Como también lo hemos hecho igualmente con los actos del Instituto de Academias de Andalucía, que tiene su sede en Granada, pero que de forma itinerante celebra sus actos en distintos lugares. También hemos colaborado con otras academias, concretamente con la Academia Hispanoamericana de Cádiz y con la Academia de San Dionisio de Jerez. Y este año hemos emprendido una actividad hasta ahora inédita, una idea que partió de nuestro bibliotecario, don Jaime Aragón, que no ha sido otra que la de entregar libros de nuestros fondos de biblioteca a todas aquellas entidades o particulares que nos lo solicitaban. Ha sido una labor importante porque, bueno, del excedente que teníamos en la biblioteca, pues se han atendido a distintos colectivos de San Fernando o a distintas personas que han venido a solicitar esos libros que nosotros hemos dado muy gustosamente, con el fin primordial que tiene la academia, que no es otro que la difusión de la cultura. Y en este caso era también un mecanismo para llevarlo a cabo. Tengo que expresar siempre en nombre de la academia la gratitud a todos los que nos han seguido a lo largo de estos largos 9 meses. A las autoridades y a los miembros de la corporación municipal, que nunca han dejado de estar presentes en nuestros actos. A las autoridades militares, por supuesto, que realmente siempre nos han acompañado de forma generosa, y a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, porque igualmente han seguido todas nuestras actividades, han publicado la previa de nuestros actos, la crónica de una vez que se han efectuado y, desde luego, el papel excepcional de las 2 televisiones locales. Gracias a ellas, estas conferencias, estos actos, concretamente también, pues lo van a ver miles de personas, no solo los que estamos en esta sala, sino miles de personas. Según estimación que ellos mismos hacen, es decir, los profesionales de estas televisiones, pues se puede cifrar en una cantidad de alrededor de 24.000 personas las que ven estos actos, porque ellos lo ponen íntegro, no solo lo dan en el corte de los informativos, sino que el acto completo lo dan, y no una, sino 2 o 3 veces, con lo cual la colaboración y el papel que hacen las televisiones locales en la difusión de la cultura y de las actividades de la academia es impagable. Nuestra gratitud también al personal de la Casa de la Cultura, al Centro de Congresos y la del Real Teatro de las Cortes. En estos 3 lugares, como saben ustedes, porque también han asistido, es donde la academia normalmente desarrolla sus actividades. Según las circunstancias y las exigencias de según también qué acto, pues se hace en la Casa de la Cultura, se hace aquí en esta sala del Centro de Congresos, o bien en el Teatro de las Cortes, como en este caso es el pregón de la Navidad. O algún otro acto relacionado con la mujer. Voy a terminar ya, pero antes quiero hacer mención a que este premio, el cual se ha fallado hace un instante, cumple el año que viene 40 años.
40 años. Es decir, no hay ninguno igual en todo el entorno que nos rodea. Es un premio de carácter internacional. Se reciben trabajos no solo de los países de habla hispana, sino de otros países que no lo son, naturalmente en lengua castellana. Es una fuente de difusión de San Fernando invalorable y gratuita para la ciudad, porque las bases se publican no solo en nuestros medios, la Academia tiene su propia página, sino en todas las redes de internet dedicadas o no a este tipo de actividades, con lo cual el nombre de San Fernando tiene una proyección que ya la quisieran otras muchas ciudades, a través de un premio tan prestigioso como el Puente Suazo. 40 años. Han concurrido al certamen, conforme ha informado la secretaria, 151 trabajos, que ese es otro dato a tener en cuenta. 151 trabajos para un premio que está dotado no con 6.000 euros, sino con 600 euritos. Nada más. Una cantidad, bueno, podemos decir casi ínfima. Sin embargo, ahí está la respuesta, lo cual demuestra el atractivo, el prestigio y la solera que tiene el premio. Esta ciudad lo tiene que valorar y lo tiene que tener en cuenta, porque es una herramienta de prestigio y de promoción, insisto, para la isla, y lo tiene que valorar. Es que si no es así, es injusto que no lo haga. 40 años. Ninguna academia ni ninguna entidad del entorno en una provincia tan amplísima como es la de Cádiz tiene nada semejante. Y mi obligación es decirlo, que esto llegado a los 40 años hay que valorarlo. La academia reconoce la colaboración que obtiene del ayuntamiento en la sesión de este local, por ejemplo, en la sesión de la Casa de la Cultura, en la sesión del teatro, cuando celebramos un acto. Pero digo yo, desde el punto de vista egoísta, que menos, porque lo que estamos ofreciendo a la ciudad es una fuente de cultura importante, de calidad, de alta dimensión, y sin pedir nada a cambio. Nunca pedimos nada. Tal como están los tiempos, que sabemos cómo están y sabemos la situación económica, contar con una academia, que esa es otra, contar con una academia que se atreva a ofrecer esta oferta cultural, hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Y yo estoy en mi obligación de decirlo. Porque miren ustedes, en una provincia tan amplia como la de Cádiz, insisto, solo hay 2 academias. En una ciudad tan importante como Jerez y en San Fernando. Nada más. Ni en el campo de Gibraltar, por lo extenso que la hay. Y yo creo, y lo vuelvo a repetir, que San Fernando tiene que valorar que tiene aquí su academia y que tiene aquí un mecanismo de promoción importantísimo. ¿Qué estoy pidiendo? Pues estoy pidiendo que ese reconocimiento se traduzca en un apoyo, por lo menos cuando lleguen los 40 años, en un apoyo de reconocimiento a este concurso y un apoyo económico, que no lo tenemos. Que no lo tenemos. Lo teníamos hasta hace 2 años. Ahora no lo tenemos. Y si los tiempos son malos para todo el mundo, también lo son para nosotros. Evidentemente, el concurso Puente Suazo
que tiene un nombre tan emblemático como el que tiene, no se va a perder, porque no lo vamos a permitir. La dotación que tiene, bueno, la podemos conseguir entre los mismos académicos o como fuere. Pero nos falta ese cariño que se materializa diciendo qué hace falta aquí, qué ayuda se necesita, o hablando en Román Paladino, cuánto hay que poner. Y eso lo tengo que decir, porque es mi obligación. Entonces yo hago este ruego y esta petición a la delegación que corresponda, al equipo que corresponda, a través de la persona que tan amablemente nos acompaña esta noche. Que se tenga en cuenta esto. Porque la academia necesita también que le echen el brazo por el hombro de vez en cuando. Y que se reconozca la labor que estamos haciendo. No solo con buenas palabras, que se agradece. Pero este premio merece que llegado a los 40 años de vida sea reconocido, valorado y subvencionado. Esa es la petición que yo hago en esta noche de clausura de curso. Seguidamente vuelve a tener la palabra la señora secretaria general. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 29 de mayo de 2012, recogida en el acta número 250, se acordó por unanimidad que la conferencia de clausura del curso 2012-2013 estuviera a cargo del ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez, quien aceptó gustoso tal cometido, facilitando el título de forma inmediata: El humor en la literatura española. Al ostentar el conferenciante la condición de académico desde su toma de posesión con fecha de 28 de abril de 1992 y como es norma en nuestra institución, no tiene presentación, puesto que ésta ya tuvo lugar en su ingreso. No obstante, dada su más reciente trayectoria, el académico ilustrísimo señor don José Chamorro López ofrecerá una muy breve semblanza del orador. Buenas noches. Es verdad, termina el curso, han sido muchos actos y a lo largo de ello pues nos hemos visto muchísimas veces. Hemos conversado antes y después de cada conferencia. Por eso, dejando aparte todo protocolo, hoy la mejor forma de entre nosotros comprenderlo y entre nosotros llevarnos es decir amigos todos. A lo largo de la historia de la Real Academia de la Lengua, solamente 5 discursos sobre el humor, entre los más de 800. No cabe la menor duda que el humor ha sido relegado y mal considerado, y que con él se sigue cumpliendo la máxima de que todo clavo que sobresale hay que martillarlo. Como también todo poeta tiene siempre alrededor 20 ripiosos que confabulan contra él. He conocido a gentes que se consideraban más inteligentes que nadie. Con sabiduría suprema dicen de estar de vuelta de todo. Y se ríen con un aire de superioridad de todo lo que se les pone o se les discute. Menos ellos, todos los demás es carcajada. Son los tontos de salón, que todos en alguna ocasión nos hemos visto obligados a soportar sus gracias, siempre fuera de lugar. Pero también he conocido a quien no se ríe nada, intentando con su seriedad reforzar su profesión cuando se tambalea por todos los peldaños del saber, o bien porque la estrechez, el camino angosto por donde discurren sus neuronas, no da lugar a admirar la belleza del paisaje que le circunda. Estamos entonces ante la estupidez. Y lo mejor es alejarse lo máximo posible de estas personas y de este ambiente. Al igual que la verdadera justicia está entre la crueldad y el exceso de clemencia, el humor está entre estas dos realidades descritas, equidistantes de ambas, y hoy vamos a tener la posibilidad de comprobarlo. Dicen que somos agua, que la ciencia
dice que el pensamiento acaba en eso. Todo bajo el tapiz de la experiencia, todo en la muerte y su perdido hueso. Dice que no hay misterio ni inocencia, que el agua con el polvo se hace yeso, igual que el agua con el hombre preso, que el milagro no es sino inexperiencia. Si somos agua, por la sed vivimos, fórmula vieja por la que existimos, sin más razón que eternizar la vida. Pero también hay otra sed intensa, sin agua, sin exactos, sin medida, la sed de Dios, interminable y densa. Pepe, ¿qué vas leyendo? Quien atraía así mi atención era una parejita de jóvenes alegres, cariñosos, enamorados y además de finísimo e irónico humor. Les conocía de tiempo y les apreciaba y le aprecio fuertemente. Yo iba paseando por la calle real de mi ciudad, asfaltada ahora con gruesos bloques de granito que le han dado una horizontalidad total, habiendo perdido aquel discreto escalón que separaba el lugar destinado a las personas del que le correspondía a autos, tranvías y carruajes tirados por animales en su tiempo. Ha perdido las aceras y con ellas toda una historia que las separaba clasistamente a ambas. La acera de paseo, bares y uniformes militares y la de los huidos y de los tramposos. Y también, y esto era lo más encantador, la acera donde de jóvenes más que ir a pasear íbamos a ver si nos cruzábamos con aquella niña que habíamos conocido previamente con la ilusión de que al cruzarnos con ella nos ofreciera una palabra, una sonrisa o una mirada. Ahora todo es más sabio. Hola, le dije a los novios. No os he visto, me excusé, porque iba leyendo un poema que en verdad no sé cómo ha caído en mis manos y no sé quién es el autor, pero desde luego parece un poeta de gran envergadura. Léenoslo, Pepe, a ver si es tan bueno como dices. Se lo leí tal como acabo de hacer con vosotros. Y tras concluir me dice el joven, yo sí conozco a este escritor, a este poeta. Es para mí en primer lugar una gran persona, cercana, familiar, leal, que desparrama genialidades en la mínima conversación que con él tengas y que vive la vida en el meridiano de las 5 en sombra de la tarde, porque el toro y el arte de torear es en él adicción sin posibilidad de recuperarse. Además vive la amistad y le duelen las cornadas de la vida más que la que pudiera darle un Victorino. Recuerdo unos versos, no todos, del final de un soneto en el que él decía: así la sed, la fiebre, los amores, la larga reducción de los dolores, las ilusiones y las esperanzas. El dolor no es el todo de la herida, ni el fiel el corazón de esta balanza, ni la muerte el sentido de la vida. Con él ganó el premio Ortiz del Barco del año 1995. Y fíjate cómo cerraba un poema sobre la víspera de una corrida y el sentimiento del torero. El sueño se ha vestido de cairele y el insomnio es brutal, casi salino. Mi nombre ya amanece en los carteles. ¿Ha publicado mucho este escritor? Le pregunté que recordemos, dije al unísono a la pareja, pues está, por ejemplo, Autorretrato Colectivo, que fue premio Florentino Pérez Enví, se lo concedió a la Academia Sevillana de Buenas Letras. Los viejos mitos del asombro, que fue premio Donais en 1981, Elogio del fracaso, Ven pureza, ven alma, Manual de autodestrucción entre los años, fue esto en los años 90, en la primera mitad de los años 90, Vuelo de pruebas, Diario de un hombre vulgar y un largo etcétera, con premios importantes como el premio Blas Infante, el Alcaravén, el de la Ciudad de Alcalá de Henares, el Ricardo Molina, Virgen del Carmen, el de la Universidad de Yecla y el Puente Suazo, tal como hemos dicho, de la Real Academia de San Román. Veo, le dije, que conoces muy bien al poeta. Sí, he sido y soy fan suyo. ¿Ha escrito también algo en prosa? Sí, hombre, tiene Premio Nacional de Novela Corta Diego Fernández Montañez y otras novelas como Carne para la Gloria, La Memoria y el Péndulo y artículos en prensa, desde El Mirador, pasando por El Periódico de la Bahía, Chiclana Información, Diario de Cádiz, Diario Independiente. Bueno, no me digas más porque si no, no me voy a acordar de nada, de ninguna de ellas, y quiero leer algo de él. Pues cuando lo leas, recítate a ti mismo este poema que voy a decir que define muy bien la calidad del autor. ¿Cómo sanar tu herida? Hacer rayas en el agua, beber del mar, ahitos. Cuando el dolor es inexplicable como una estatua de humos, cuando ya no hay sueños que falsifiquen su comienzo, el fin no necesita de ello, el fin es como el tedio, un proceso de silenciosa herrumbre tras la piel, un continuo acabado para un dios hibernando. Las lágrimas nacen para caer, cada línea tiene su significado, cada sentimiento una convalecencia.
Y la sensación de peligro no es el miedo. La sensación de amar no está en el beso. La de morir no está en la muerte, porque el ritmo del dolor no es la agonía, sino la vida. Ni el ritmo de la luz es la ceguera, sino la propia oscuridad. Entonces acude a los calmantes íntimos. Contra el reinado de las hachas, contar los golpes, para adivinarles el cansancio. Contra el reinado de la incomunicación, cavar un hoyo sobre la misma soledad. Aprovechar la pausa de las olas es ser parte del mar y no su enemigo. Igual que la melancolía es una agenda llena de citas que concluyan con la tristeza. Y si todo conduce hacia ese final, no acortes los caminos. Los suelos están hechos para probarlos. Como la misma sed que nos detiene. Beber del mal nos sacia, pero hay heridas que dan sueño, embalsamando en instantes las huidas que acaban en nosotros. Perfecto, le dije, muy bien, muy bien. Bueno, mirad una cosa, os dejo porque he salido dispuesto a mover estos huesos y estos músculos y quiero hoy ser fiel a mi promesa. Nos vemos, hasta pronto. Seguí mi camino en dirección hacia el Carmen y ellos en sentido contrario. De pronto, Dios mío, yo lo olvido. Me volví. Salí corriendo hacia donde iban ellos y grité para atraer su atención. ¡Rafa, Rafa! Pararon y al llegar ellos me dijeron, Pepe, ¿qué pasa? Digo, nada, que con la charla hemos olvidado lo más importante. ¿Cómo se llama este escritor, este poeta? Si no, ¿cómo voy a poder leerlo? Rafa se puso muy serio y con voz emocionada me dijo, su nombre es Rafael Duarte Sánchez y es mi padre. Muchas gracias, don José Chamorro. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez para pronunciar la conferencia El humor en la literatura española. Por poco la pronuncio acostado. Hay un mosquito por aquí que debíamos nombrarlo académico, a ver si le dejan paz también. Porque siempre he creído que un narrador es algo más que un funcionario de la prosa, una criatura mediática o un cuentachistes de barra y círculo, porque un narrador lo es ante todo por placer. Y cuando la realidad real se suma a la imaginada y la narrada por los 3 o 4 que frecuentamos esta tontería de las letras, el panorama, sea el que sea, y duela por donde duela, suele transcurrir así. Pero uno respeta a quienes escriben por comprometidos, como denuncia o para transformar el mundo, mas no ignora que nadie respeta a los que escribimos para divertirnos, para desleír la realidad, domesticar el intestino espiritual, torear por abajo la ríspida vida social donde hay gente de gentis que cayó en el gentío, pero no en la gentileza y sí en la gentualla. Pero, ¿qué es el humor? En el diccionario de la Real Academia Española aparece el término humor desde la primera edición, pero hasta la 11ª no aparece buen humor en 1869 y hasta la 14ª en 1914 no aparece el término humorismo, estilo literario en el que se hermana la gracia con la alegría y lo alegre con lo triste, por lo que atrasados y a remolque vamos defendiendo tardíamente, académicamente, la risa en la literatura y sus derivados. Pues bien, los aficionados a la literatura humorística somos los más denostados, incomprendidos, despreciados. He llegado a oír por boca de editores y distribuidores que la literatura de humor inglés en España vende muy poco y la literatura de humor española ni siquiera se edita por norma. Y el editor de Algaida me dijo en el último fallo del premio Luis Berenguer que ni siquiera se planteaba editar algo de humor. Pobre de Luis, pobre mi Luis Berenguer que lo ejercía. No defiendo con esto esa risa ligera y chabacana de los chistes de Lepe, ni el moranquismo ultraandaluz, ni el asaz zetaceo de Manu Sánchez con Z, ni las series del tipo Aida y derivados
con el dudosísimo pedigrí humorístico de Paco León, que sirve a la gente de distracción vana y de entretenimiento, sino de la risa que brota toda ella de la naturaleza irónica del hombre, que brota de su naturaleza, porque no hay quien 100 años llore, ni mal que se lo merezca. Palabra. Cicerón, Quiquero, Chicharito, dedica un párrafo magistral al humor. En él resume, con gran densidad conceptual, el uso que el orador debe y no debe hacer de la risa en su discurso. Advierte que el orador ha de usar el ridículo de tal manera que ni sea demasiado frecuente para que no sea bufonesco, ni obsceno para que no sea pantomima, ni agresivo para que no sea descarado, ni contra la desgracia para que no sea inhumano, ni contra el crimen para que la risa no sustituya a la repulsión, ni cosa impropia de la persona del orador o de los jueces o de la ocasión. Pues esto cae en lo que hemos llamado falta de decoro, dirá. Evitará también los chistes rebuscados, que cuando no se improvisan, sino que traen de caza son fríos comúnmente. Tendrá miramiento tanto con la amistad como con la dignidad. Evitará los ultrajes imperdonables, solamente azaeteará a los adversarios, pero no siempre a ellos, ni a todos, ni de cualquier manera. Con estas excepciones usará la agudeza y los chistes. Y el humor que viene hacia la picaresca, que es tardía, el humor aluche de don Cristóbal de Villalón en el Cortalón, que explica, y porque tengo entendido el común gusto de los hombres, que les aplace más leer cosas del donaire, coplas, chanzonetas y sonetos de placer, antes que oír cosas graves, principalmente si le son esas como reprehensión, procuré darles manera de doctrinar escondida, debajo de facecias, fábulas, novelas y donaires, en los cuales, tomando sabor para leer, venga a aprovecharse de aquello que ni siquiera mi intención, como hicieron Isopo y Catón, Auriogelio y Juan Bocaso, Juan Pollo y otros muchos, y que nos describirá a lo largo de su obra tacañerías, embaimiento y engaños falsos, religiosos, viciosos, mancebos en poder de malas mujeres que los embelecan con malas artes para gozar. Los arciprestes de Ita y Talavera habían hecho lo mismo, y Lucas Fernández y Juan de la Encina y Torres Najarro en Soldadesca y Menea y en su Celestina habían carnavalizado los textos, hasta alcanzarse el que no tendrá parangón, el Quijote de Cervantes, cuyos elementos carnavalescos aparecen difuminados con el carácter de los personajes. Timoneda, editor de Lope de Rueda, edita el Patrañuelo en 1566 y define la patraña como una fingida traza tan lindamente amplificada y compuesta que parece que trae alguna apariencia de verdad. Y así, semejantes marañas las intitula mi lengua natural valenciana rondallas, y a la toscana novelas, que quiere decir, tú trabajador, pues nos velas, yo te desvelaré con algunos y aseados cuentos. Quizá sea una lesión del cerebro que impone esa especial de las cosas. Decía Wenceslao Fernández Flores en su rara conferencia sobre el humor que ha citado el doctor Chamorro en la Academia, y estoy muy de acuerdo con él cuando afinó y afirmó que lo que hizo no fue más que seguir esa forma materialista de interpretar el espíritu, de la que es fruto la conocida frase que afirma que el genio es una enfermedad, añadiendo que tales lesiones son infrecuentes porque el humorismo lo es y sus producciones son muy escasas. No me deja indiferente la figura de Gracián, mi predicador, ni la de Juan de Valdés en su filológico Diálogo de la Lengua, libro en contra de la gramática de Elio Antonio de Nebrija, y que al aislar la acción accidentada del lenguaje
de los emisarios del mismo es más ingenioso y humorístico que si acusase con el dedo y asignando la boca o ya la frente, como escribiera Quevedo. Gracián, quien fuera el escritor más inteligente junto con Quevedo y al que algún crítico elevó el criticón por encima del Quijote, nos dirá acertadamente sobre el humor y sus mutantes labios que una gran capacidad no se rinde a la vulgar alteración de los humores ni aun de los afectos, siempre se mantiene superior a tan material destemplanza. A estos tales que opinen lo contrario se refiere, no hay que tomarles razón, porque de hoy a mañana contradictoriamente dice se empeña, y siendo contrarios primero de sí, contradicen después a cuantos hay. Mejor es, conociendo su desabrimiento, dejarlos en su confusión, que cuando nos empeñan más se desempeñan ellos. Es genial, ¿no? Como nos describe, parece de hoy. Parece de hoy. El humor que flota inerte en nuestra amadísima literatura patria no es humor, es mal humor. Y se nos va a repetir en argumentos repetitivos a lo largo de toda la tradición teatral y folclórica con insistencia desecante. Se darán personajes típicos, más inteligentes, normalmente estudiantes, clérigos, sobre todo sacristanes por la Inquisición, y mujeres que someterán a burla escarnecedora al labriego, al bobo, y no es ocurrencia personal, lo juro, al alcalde. Hambre, gula, sexo, óxido entramarán el motivo de la burla, donde vagabundos, pícaros y ampones, reflejo social siempre, intentarán vivir como nos aclara en Don Gaiferos y las Busconas de Madrid el autor Don Luis Quiñones de Benavente, que dirá: campar es un vocablo jerigonza, de que usa no siría toda gente baldía que come, viste, calza y juega, y triunfa sin que se sepa lo que tanto vale, por milagro de Dios de a dónde sale, saber buscar la vida, la gala la comida sin trabajar. Qué bien nos siguen retratando, qué pena. La burla propiamente dicha tiene como principal motivo argumentar la vieja herencia recibida del Decameron do Casiano. Ejemplo, el entremés de un viejo casado con una mujer moza, que se repite literalmente en la jornada de Gracián llamada Crisis Décima del Decamerón, mientras que en la obra Los Rábanos y la Fiesta de Toros, donde se dará el engaño más clásico, el engaño a los ojos, el trampantojo, procedente del infante don Juan Manuel, y que Cervantes tratará magistralmente en el retablo de las maravillas, pero que se verá repetido, no le llaman ahora plagio a la intertextualidad, por Quiñones de Benavente, Ambrosio de Cuenca y los tejedores y Francisco de Avellaneda en la ya citada Los Rábanos y la Fiesta de Toros. Las burlas a los ciegos son ingentes. Ni que decir que todos conocemos el capítulo en el que Lázaro intenta engañar al ciego comiendo las uvas de 3 en 3, en que yo comía de 2 en 2 y callaba. Dirá: encontraremos repetidas estas escenas de ciego en El Gato y la Montera de León Marchante, en Los ciegos de Antonio García del Portillo y el Magister Albolafio, y en el entremedio un ciego, un mozo y un pobre de Joan de Timoneda, entre otros. Las burlas con estudiantes son asimismo frecuentes. Estudiante o bachiller es Sansón Carrasco, que embromeará a don Alonso Quijano. Aparecerán en el buscón y engañarán con la broma de los pollos a la dueña diciéndole Pío, que es nombre de papa. Quevedo tuvo casi toda su obra prohibida por la Inquisición, que lo miraba con sumo recelo, y lo hallaremos también en El estudiante de Quiñones de Benavente y la burla más sazonada de Luis Vélez de Guevara, el ecijano. El bobo es personaje architópico y recurrente. Suele llamarse Gil y casi siempre es embromado con la gastronomía, motivo en la burla más sazonada de Vélez de Guevara,
El estudiante de Quiñones de Benavente o Entre bobos anda el juego, comedia de figurón, como se llama, de Rojas Zorrilla. Y es que Gracián, vuelvo a tomar, dice, la soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. Topó en España, primera provincia de Europa. Parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive y allí reina, con todo su adiliado, la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse, el ahorrar mucho, alto y hueco, la gravedad, el fausto, el brío, con todo género de presunción, y todo esto desde el noble hasta el más plebeyo. Y un país donde en 1534 se había publicado por parte del humanista Francisco Decio su Paedapectitia o aborrecimiento de la educación, refutando que los estudios no servían a la cualidad de caballero, y donde Juan de Mallara dejó constancia que aún era señal de nobleza de linaje no saber ni escribir el nombre. Y con el retraso de la Celestina, ¿no? Esa burla constante de algo, meterse siempre con la suegra, con el cojo, con el ciego. Lo dirá Quevedo en El padre Adán, no llores duelo. Tuvistes mujer sin madre, grande suerte de envidiar. Gozaste mundo sin viejos, ni suegrecita inmortal. Si os quejáis de la serpiente que os hizo a entrambos mascar, ¿cuánto es mejor la culebra que la suegra? Preguntad. Es un humor safio, es chiste. Y nos faltará, por supuesto, la figura del desviado sexual, como le llamaban entonces, y que nutrirán el marillón de Quevedo, los marillones de Quiñones de Benavente, los maricones galanteados, ya con todas las letras de Gil de Ernesto y Castro, o los putos de Jerónimo de Cáncer. La novela picaresca, como texto humorístico, da para la reflexión y el pensamiento. Vamos a volver al Lazarillo. En 1554 salen a la luz 4 ediciones del Lazarillo: Burgos, Alcalá, Amberes y Medina del Campo. De las 4 parece ser que la de Burgos fue la primera. En todas las ediciones antiguas falta el nombre del autor. En consecuencia, la vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades, se nos presenta anónima, al igual que el romancero y al igual que la Celestina. En 1499 aparece en Burgos anónima la comedia de Calisto y Melibea en 16 actos. Luego su presunto autor, Fernando de Rojas, diría en versos acrósticos que la primera parte sería de Rodrigo Cota y Juan de Mena, Juan Mena también, al igual que anónimas y pseudonimizadas aparecerán, entre otras obras, El Avellaneda del Quijote, La pícara Justina, anónima y atribuida a Francisco López de Úbeda o a Fray Andrés Pérez, o la segunda parte del Guzmán de Alfarache, con el escondido apodo de Mateo Luján de Zallavedra, alemán Luján, libro que el verdadero serviría con la dación de 500 ejemplares para sacar de la cárcel al Mateo alemán, endeudado y paupérrimo. En el caso del Lazarillo, el padre Sigüenza, en su Historia de la Orden de San Jerónimo, afirmó que el libro había sido escrito por Fray Juan de Ortega cuando era estudiante de Salamanca, y ya empezamos a no saber quién ha escrito. Esto es más humor que leer la obra, ¿no? La atribución a Hurtado de Mendoza, desde Morel Fatio hasta ahora, de Morel Fatio hacia acá, con posteridad, Julio C. Fejador es el que se lo atribuye a Sebastián de Orozco, y cualquier día pienso que nos saldrá un autor imperecedero de esa floresta donde nos dirán que el Lazarillo fue también podado, mutilado y tal, y que pues sería, yo no sé, como tanto Osto, el sacristán Bonamí, de Gil López Ernesto,
o de Jerónimo de Cáncer, de cualquiera de ellos. Puede ser por la forma de acceder sobre todo al archivo. Así encontraremos constantemente estereotipos sistemáticos que ejercerán la función de juez en función a los demás, calificando sobre los defectos, manías o liviandades para ridiculizarlos. Esa estructura, al estilo de la nave de los locos de Sebastián Brand, la parodia burlesca de la Festa Stultorum o la danza de la muerte o el hospital de los podridos. En esta última, ante el rector, acompañado del doctor, aparecen extrañas figuras, Cañizares, que padece manía de no ver un solo hombre, Pero Díaz, aquejado de mal poeta, Valenzuela, con su envidia pertinaz, al igual que se repetirán en el tribunal de los majaderos y en el comisario de la figura. Falta imaginación, o vivíamos todos copiando. Es curioso que así, procedente de esta idea de la locura, varios textos al Quijote, como el entremés famoso de los romances, anónimo y defendido por una tesis predecesora de la inmortal novela de don Ramón Menéndez Pidal, y cuyo personaje Bartolo, con la sensatez perdida de leer romances, sale con su escudero rumbo nada menos que a la guerra de Troya. La novela picaresca y la narración satírica aparecerá abandonada. La segunda parte del Lazarillo caerá, ya no será, se publicará en Amberes en 1555. Es un libro del que sabemos muy poco. Se atribuyó a Fray Manuel de Oporto, pero la baja calidad artística del libro, con Lázaro convertido en atún y rey de los peces, tendrá mucha acritud y poca gracia, y en vez de pez será pescuezo, carne de cuello, con su más hueso magro. Más importancia adquirirá la segunda parte del Lazarillo, la publicada por Juan de Luna, intérprete y profesor de español en París, pero que al ser erasmista no será permitida en España. Luna ofrece una sátira social agria y violenta contra el clero y la Inquisición, y eso le ayudará a parecer. Hubo también un Lazarillo de Manzanares fatigoso y de una gracia gruesa y fácil, al estilo de Canal Sur. Don Ramón Menéndez Pidal, el pater familias de la lengua castellana, estudió la etimología de la palabra pícaro. Por cierto, que ha resistido hasta ahora muchos intentos de aclaración. La voz apareció por primera vez en textos de 1541 y 1547. Y decía don Ramón que la interpretación más antigua la pone en relación con el latín pica, según la cual la palabra pícaro tendría el sentido de miserable, ya que los romanos sujetaban a sus prisioneros atándolos para ser vendidos como esclavos a una pica o lanza clavada en el suelo. Se ha pensado en la raíz pic de picus con el valor de picar, donde la palabra adquiere el significado de abrirse algo el camino a golpes con esfuerzo, y de aquí evolucionaría a indicar el mendigo, el ladrón, el desarrapado. También va a hablar de los pícaros de cocina, de los pinches, de las personas que no trabajaban y estaban, como decimos vulgarmente, a salto y mata, ¿no? Y ya Covarrubias aventura que el pícaro podía ponerse en relación con Picardía, esa región francesa. La pícara Justina dirá que habla con un sastre de aquella tierra que reunió una fortunita pordioseando en las romerías y en fingidas peregrinaciones a Compostela. También los soldados desertores se dijo que vestían a lo picar, es decir, en el colmo del andrajo y la suciedad. Hay también quien ha propuesto relacionar pícaro con bigardo y vegardo. Y claro, nos saldrá picardo, que en la venta de Vargas está como apellido. La antigua acentuación pícaro parece apoyar este origen,
pero de todos modos las explicaciones propuestas dejan muchas dificultades por resolver. Cuando en bachiller, en el Patronato de Enseñanza Media Rafael Estrada Arnaiz, en la historia de la literatura, leíamos El Buscón y José Luis Traverso nos va a recordar magníficamente. Justo cuando en el pupilaje nadaban los dedos en el agua detrás de un garbanzo huérfano, coman hijos que me huelgo de verlos comer. Y Jurre el vizcaíno, aquel que sus manos no encontraban el camino de la boca porque no recordaba el tiempo que hacía que no arrimaba un bocado. Yo recuerdo, o a Pedro Antonio de Alarcón, donde el segador regamaba los 20 duros que le había quitado Padrón. Recuerdo a don Aniceto que cazaba tórtolas sin escopeta y con el que descubrí la literatura y la lengua con todas sus consecuencias. Veo ahora mismo la calva aleutiana de don Aniceto mientras se metía con el ochocentista Alarcón con estos versos de Palacios. Literato vale mucho, folletinista algo menos, político casi nada y autor dramático cero. Seguimos cascando. Para mí es terrible verificar que en la evolución de la novela picaresca se observan bien la aceptación de corrientes exteriores como la transmisión de la ascendencia italiana de la novela, cuyo ejemplo más evidente será Cervantes, con Rinconet y Cortadillo, con el que asistimos a una novela de Pícaros que se encuentra a enorme lejanía, fabulosamente real y fresca con respecto a la novela tradicional picaresca. El patio de Monipodio está envuelto en un halo de gracia y de frescura, de sin igual simpatía, a lo que convierte a la novelita en un excelente cuadro de la realidad, sin acritudes, ni amarguras, ni pesimismo. La corriente vuelve a aparecer fructífera en algunas novelas de Salas Barbadillo, el sagaz Estacio, marido examinado, el caballero puntual, y constituye el fondo más abundante de la producción de Castillo Solórzano. Algunos libros emparentados con el clima picaresco revelan una clara visión de las cosas concretas. Tal ocurre, por ejemplo, en la relación de la cárcel de Sevilla de Cristóbal de Chávez, de la cárcel de Sevilla sin junta, el viaje entretenido de Agustín de Rojas Villandrando. La legislación del tiempo revela la preocupación de las autoridades por la represión de la truanería y la mendicidad desorbitada. Esto ocurre, por ejemplo, con la picaresca cayendo por estas cortes y lindes que le están poniendo, y ocurrirá que aparecerá una novela tremendamente mutilada como La muerte de la hija de la Celestina, de Salas Barbadillo, o La vida del capitán Contreras. Un disparate. Magnífico, pero un disparate. Marcos de Obregón no puede considerarse como un pícaro a la manera de Lázaro o del Buscón. Es un viejo de gesto amable y simpático que casi escribe libros de memoria. Marcos se queda siempre a la orilla del vivir y nos lo cuenta con un gesto de suficiencia. El estudiante del diablo cojuelo también contempla desde lejos la marronería del mundo, sin ser partícipe de sus trampas. Por último, la Garduña de Sevilla, ya una clara delincuente, no participa de la actitud general defensiva en el que Pícara vive. Pasa a la iniciativa y al ataque, lo que la diferencia muy nítidamente de sus ilustres antepasados. Cervantes, en sus novelas ejemplares, será más picaresco que la propia picaresca, y en El licenciado Vidriera, en la que Tomás Rodaja enloquece por causa de una manzana envenenada enviada por una mujer como Blancanieves, se convierte en un loco frágil y vidrioso, nos deleita con las pullas cuerdas que dirige el loco a los potenciales burladores, y en El coloquio de los perros trazará con esa gracia inmortal la vida pastoril real sobre la somnolencia de los arcádicos. Digo
de que todos los pensamientos que he dicho y mucho más me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores y todos los demás de aquella marina tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros, porque si los míos cantaran, no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un catálogo dodá. Juanica, y entre otras cosas semejantes, y esto no al son de las chirumbelas, rabeles o gaitas, sino el que hacía del dar un callado con otro, o el de algunas tejuelas puestas entre los dedos. Irá cantando, desmitificando así toda la novela de la Arcadia, la pastoril, todo el bucolismo, y nos dirá, ni entre ellos hablaban de los pastores, ni Amarilis, ni Fílidas, ni Galateas, ni Diana, ni había Lisardos, ni Lazos, ni Jacinto, ni Ricelos. Luego llegaremos al inmortal Don Quijote, el Cristo gótico macerado de angustias que describiera Ortega. El Quijote, en su primera parte, es un tebeo con mayúsculas, un cómic antes del humor, humores, y sí de la risa, explico. En el texto cómico el tono surge normalmente de un marcado contraste entre lo que se cuenta y el cómo se cuenta. Lo ideal para que la risa sea momentánea es una anestesia del corazón, que dice Bergson, es decir, la ausencia de implicación emocional en el lector, la falta de compasión hacia la víctima del ataque ridiculizante, como cuando alguien sufre una caída, que la risa surge espontánea a los espectadores que la están viendo antes de preguntarse si ha ocurrido algo. El personaje cómico, siempre que está lleno de raras manías y ridiculeces, antes que el lector pueda sentirse superior. Esa es la idea que explota Cervantes. En Don Quijote se mezclan en una genial combinación el humor, la crueldad, la risa, nuevas perspectivas de la narración y de los narradores. La poesía, Don Quijote es un héroe o un antihéroe, regido por un destino que está en los libros de caballería, que él mismo escogió para secar su seso y convertirse en un caballero andante en un medio en los que estos ya no existían. Quijote es un personaje al que los libros le dan nueva vida cuando ya tienes casi 50 años, cuando apenas se conoce en su hábitat con el sobrenombre de Quijada o Quesada o Quijana, y cuenta cómo cuando debería sentar cabeza el caballero la pierde con sus aventuras y desatino. La risa, explica López Pinciano, se encuentra en dos cosas: obras y palabras en las cuales se encuentra alguna fealdad y torpeza, y que lo ridículo está como lo feo. Cervantes encarna esta teoría creando dos personajes físicamente poco atractivos y sin gracia, y hace que uno de ellos, Don Quijote, sea el representante de las acciones cómicas y el otro el representante de las palabras cómicas. Aquel Cifra, de todos los caballeros andantes, hace cosas divertidas porque está loco, y el otro, Cifra de los escuderos, dice cosas graciosas porque es simple. Al final, con esas cosas disparatadas, Don Quijote se vuelve menos loco y Sancho más juicioso, pasando el acervo del común a entender las locuras de Don Quijote y las sandeces de Sancho, entreveradas y constituidas por la etimología, preguntas, respuestas y suspiros. Llamo mímesis a las expresiones de habla del personaje que tratan de imitar con burla otras expresiones por él oídas, los arcaísmos, los superlativos, las descripciones, los conceptos y la onomástica son las fuentes del remedio de Sancho. En este recurso más numeroso de los 18 que reuní, valga un ejemplo de esta clase: finojos por hinojos, dolorosísima, dueñísima, que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, que no estaba tan claro que pudiese echar decir rayos alguno. Genial. Es
genial. Don Quijote me da mucha pena que sea el libro más serio del mundo, el más estudiado y el más cómico, es un tema hablado con Pepe Chamorro constantemente, olvidado la gran comicidad de la primera parte, la auténtica comicidad. Detengo el gracejo quijotino, el menos estudiado por los eruditos, y escruto su ensoñación de Dulcinea y la realidad aldonza. Don Quijote parodia aún más el amor de los libros de caballería porque no utiliza ningún criterio en el servicio de las mujeres. No le importa a qué clases de mujer sirve. El caballero, según Don Quijote, debe servir a todas las mujeres, cualquiera que sean, ni tampoco es necesario que las mujeres le pidan ayuda como hacen Micomicona o la princesa Trifaldi, y impartirá su ayuda a quienes no la necesitan, como la princesa del capítulo 8 de la primera parte, después de impedir que los caballeros sigan a Marcela, que no quiere saber nada de los hombres, y él la sigue. Don Quijote esboza dos cosas solas que incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama. Frente a esto, la virtud de Aldonza Lorenzo, cuyo nombre ya es vulgar, es frecuentemente puesta en duda. El caballero de Febo, en un soneto introductorio, pone al lector en el buen camino cuando dice que solo Don Quijote podría decirse que Dulcinea, por Don Quijote podría decirse que Dulcinea es casta. Sancho, que nos recuerda que suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades. El propio Don Quijote confirma los fallos de Aldonza en el aspecto básico. Compara el amor que siente por ella con el de una alegre viuda por un hombre soez, bajo e idiota. Alaba ridículamente tanto las partes visibles del cuerpo de Aldonza como sus partes íntimas. Dice que para él es suficiente pensar que es honesto. Sus apreciaciones no borran el impacto que produce la comparación de las dos mujeres, que para los españoles del siglo de oro eran, después de Eva, las peores de todos los tiempos. Helena, cuyo adulterio provocó la destrucción de Troya, y la Cava, por cuyo comportamiento sexual los moros ganaron España. No sé, otra vez su conferencia con Andalucía. Quijote, que está por ver en su momento su relación con Avellaneda, estudiar más la gran influencia, no sé otra vez, la influencia que tuvo esto, ¿no? Y las connotaciones pastoriles cuando dice el Quijote en el tema de Aldonza, que también viene en Avellaneda, confirmando los amantes que Aldonza tenía zagales, que son sus amantes porque cuando fueran criados serían de su padre, ya que ella era una labradora. Aunque crea que todas las mujeres solteras sienten interés por él y el rechazarla parece satisfacerlo, en realidad los demás contactos de Don Quijote con mujeres nunca tendrán éxito. Incluso Maritormes, tan repulsiva que haría vomitar a cualquiera que no fuera mulero. Don Quijote, el más casto enamorado, al cabo de mis años nunca he tropezado, dirá, y se alabará por ello. Hasta ahora no nos estamos riendo, es el humor más duro, el nuestro, el mal humor, el de el caballo, el Sancho con los batanes, que se sube al caballo de Don Quijote y defeca encima, ese mal olor, aquella noche, el miedo, comiquísimamente relatado, para disfrutar con ello, pero escatológico. El caballero puntual de Salas Barbadillo, que lo va a tomar, y el entremés de los romances, y por supuesto la continuación de Avellaneda y Guillén de Castro, que hasta escribió una adaptación teatral. En la segunda parte, Cide Hamete, alabando a Ala, quiere que los lectores olviden la primera parte. Y esa segunda parte
Don Quijote va a atacar al Amadís, al Benianís, a los libros de caballería y va a diluirse fuera del gran humor de la primera. En la segunda parte, Don Quijote tiene éxito en su misión caballeresca. Ayuda a un personaje que realmente lo necesita, Basilio. Derrota a Sanzón Carrasco y es más feliz estando loco que Sanzón cuando está cuerdo, y muere cuerdo y trágico. ¿Qué nos queda entonces del humor en nuestra literatura? Creo que el desprecio, el despecho o la envidia ha generado más humor, erróneo humor, que cualquier otro, porque en tiempos de Cervantes existía el libro de la melancolía de Andrés Velázquez, editado en Sevilla en 1585, que Cervantes pudo haber conocido perfectamente, y donde se define el humor en términos distintos a los de Cervantes. La risa es producida por la admiración más bien que opuesta a ella. Repasemos, pues, lo dicho, con una mirada crítica y conservadora. Esta literatura presuntamente graciosa nació en una España en decadencia, abierta a Europa con los ejércitos y las guerras exteriores y la vigilancia inquisitorial, con autores pseudo-tolerados o fuertemente perseguidos: Huarte de San Juan, Gil Vicente, Quevedo, Torres Najarro, Juan y Alfonso de Valné, Bernardo de Quirós, por ejemplo, afectando a ensayos, teatros, novelas, poesía. La Celestina en principio se editó completa en el 16 y purgada en el 17. El Lazarillo, prohibido inicialmente y expurgado severamente en 1543, se distancia del Guzmán de Alfarache, la siguiente novela picaresca, 40 años. Así se va desecando. El mercedario Tirso de Molina, Quevedo, Luis Vélez de Guevara y otros tuvieron que lidiar con censuras, plagio, envidia, segundas partes, Lazarillo, Guzmán, El Quijote, Avellaneda, Gregorio Guadaña, El Judío Converso, Enrique Gómez, yo qué sé. Nos encontramos con libros que desecan, que empujan, que repiten, que copian. Y en la poesía, en breve, esto lo dejaré ya para otro momento, lo de la poesía, pero volvemos a ver lo mismo, los títulos de tantos poetas, ¿no? Castillejo, a un hermafrodito; Hurtado de Mendoza, soneto a la mala vida; preciábase una dama de Parlera, la bella malmaridada; glosa a una mujer fea y discreta. Y yo decía, coño, si es fea, ¿para qué la canta? Es tremendo, ¿no? O los escatológicos de siempre, al pasar, como seguidilla, al pasar del arroyo caí de nalga y soltóse en un pedo para tus balas. Pero así vamos, pretende ser Canal Sur de nuevo. El único que en un momento determinado, en una oda, Josefa Vaca, que era una comediante, fue el asesinado conde de Villamediana, que dentro de todo tenía ritmo versal. Y decía, con tanta felpa en la capa y tanta cadena de oro, el marido de la vaca que puede ser sino toro. En este germen del contexto voy a cortar porque sería motivo de otra conferencia el poder seguir hasta el 18. Pero quiero cerrar con el excelente humor del hipocondríaco Gómez de la Serna, nuestro Woody Allen, del 27. La ñ tiene el ceño fruncido. La B es el ama de cría del alfabeto. La W es la M haciendo el pino. La O es la I después de comer. La Q es la P que vuelve de paseo. Comió tanto arroz que aprendió a hablar en chino. El viaje más barato es el del dedo sobre el mapa. Si tu armario está abierto, toda la casa bosteza. Los poetas del 27 escriben graciosos poemas en Lola, simpático suplemento de su revista Carmen. Lorca juega en el romancero gitano a unir burlas y veras, en un inteligente juego de popularismo y cultura.
Y bueno, Gracián, vuelvo a Gracián, retomo siempre a Gracián, que participaba con Quevedo y Cervantes de la amplitud del vigor y la audacia del invierno. En lo epigramático y sentencioso nadie ha llegado a la perfección de Gracián, quien en su criticón deja sentencias y avisos de esta guisa. Que el mandar, aunque es empleo de hombres, pero no felicidad, porque es cierto que para gobernar locos es menester gran ceso y para regir necios gran saber. ¡Qué listo! Yo renuncio a mis cargos y a sus cargas. Poco importa honra antigua si la infamia es moderna. Quibut regnare scribat. Quien quiera reinar, que esquiva y alegre el corazón. Que a buen entendedor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael Duarte. Voy a clausurar el acto y el curso. No sin antes agradecer la presencia de la delegada municipal, del excelentísimo señor almirante de la Carraca, de las autoridades militares que nos acompañan y naturalmente la de todos ustedes. Pero quiero que lo clausuren ustedes conmigo. Entre todos, que el último aplauso que suene en el curso de la Academia de San Romualdo 2012-2013 sea esta noche para Elvira Monzón, viuda de Berenguer, que nos acompaña.